Entendemos más o menos qué es y cómo funciona el Responsive Web Design, qué mejor que comenzar a aplicarlo directamente, y para ello vamos a utilizar el ejercicio que habíamos venido trabajando en las clases anteriores. Lo que tenemos, por supuesto, es lo que estamos viendo en pantalla, que es una página bastante sencilla en donde tenemos una cabecera, un menú de navegación, un área de contenido y un área de barra lateral en la cual vamos a poner algunos bloques secundarios. Bien. Antes de comenzar a aplicar Responsive a esta página, quiero arreglar un detalle que probablemente pasamos por alto, pero que es muy importante, que tiene que ver con las imágenes que tenemos alineadas a la izquierda y a la derecha. Primero te voy a mostrar cuál es el problema. Mira lo que pasa si a estas imágenes les cambio el tamaño y en vez de ser imágenes de 100 por 100 píxeles, fueran imágenes de 800 por 100 píxeles, por ejemplo. Lo que ocurriría es que estas imágenes van a seguir alineándose según corresponda, pero el espacio que van a dejar al texto no va a ser el más apropiado. De hecho, en este caso ocuparon todo el espacio. Pero si lo achico un poco más, por ejemplo, y lo reduzco a 500 píxeles, vamos a ver que ahora sí aplica lo que te decía, que ocupa tanto espacio que probablemente lo que dejan disponible para el texto del lado no sea suficiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar una regla para que las imágenes que estén alineadas a la izquierda o a la derecha no tengan un ancho mayor al 50% del espacio disponible. Así que vamos a aplicar simplemente la propiedad max width y vamos a poner un 50%. Lo mismo vamos a aplicarlo para alinear a la izquierda y alinear a la derecha. Vamos a ver que ahora sí está aplicando correctamente, e incluso a medida que achicamos la pantalla, esto se va ajustando de acuerdo a las necesidades que tenga nuestra pantalla. Bien, voy a devolver el tamaño de estas imágenes. En este caso voy a dejarlas, por ejemplo, en unos 300 por 100 píxeles o 300 por 200, que puede ser un tamaño más apropiado para integrar dentro del contenido de un sitio. Bien. Ok, ahora sí, vamos a hablar acerca de Responsive Design. Ya conocemos lo que son los Media Query, así que eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de aplicar los Media Query para hacer que este contenido sea aún más adaptable de lo que es ahora, tenemos que conocer una propiedad, una etiqueta que vamos a aplicar en la cabecera, que es la etiqueta meta, nuevamente. Bien, como ya habíamos anticipado anteriormente, la etiqueta meta puede tener diferentes valores o diferentes aplicaciones. Y en este caso vamos a aplicar la etiqueta meta y le vamos a definir el nombre viewport. Viewport. ¿Qué significa viewport? Que con esta etiqueta meta vamos a definir cuál va a ser el tamaño en el cual vamos a mostrar este sitio. Ya vamos a ver cómo aplica esto. Y tenemos que, por supuesto, asignar una segunda propiedad, y esta segunda propiedad es la propiedad content, que básicamente define cuál va a ser el contenido que vamos a aplicar a la propiedad viewport o al valor viewport. Bien, y lo que vamos a poner dentro de content es lo siguiente. Vamos a poner width, que significa ancho, y vamos a decir device width. ¿Qué significa esto? Es un poco extraño, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que el área visible de esta página va a ser idéntico al ancho que tenga el dispositivo desde el cual lo estamos viendo. Si bien actualmente esta página es absolutamente adaptable a medida que nosotros hacemos más chico o más grande el navegador, esto no ocurre de la misma forma si lo miramos desde un dispositivo móvil, porque básicamente los dispositivos móviles no tienen el concepto de ventana. No tenemos la posibilidad, como en un escritorio, de tener una ventana a otra ventana y cambiar el tamaño a nuestro antojo. No, en los dispositivos móviles las aplicaciones ocupan el ancho completo del dispositivo. Por eso, en este caso, estamos diciendo que el viewport o el área visible sea igual que el ancho del dispositivo. Además, vamos a decirle que la escala inicial
es decir, la initial scale va a ser igual a 1.0. Esto quiere decir que vamos a decirle que cuando lo muestre en algún dispositivo, el tamaño en el que lo vamos a mostrar debiera ser al 100% y que no se achique para ajustarse a la pantalla. Esto es muy importante porque si no tuviéramos esta etiqueta y abriéramos esta página en un dispositivo, lo más probable es que se va a mostrar grande a un ancho probablemente de 900 píxeles, pero se va a reducir para que esto se vea todo dentro de la pantalla de un celular o de una tablet. Bien, lo que nosotros queremos es que se muestre al 100%, que se ajuste al ancho y que se muestre, y gracias a los media query que nosotros vamos a aplicar y gracias a los estilos escalables con los que hemos estado trabajando hasta ahora, el diseño se va a mostrar perfectamente bien. Pero necesitamos darle esta instrucción al navegador. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos ir un poco más allá, para mí habitualmente con esto es suficiente. Pero en algunos casos puedes agregar algunos datos adicionales a esta etiqueta meta. Por ejemplo, aplicar el dato de que la escala máxima, es decir, la maximum scale, sea igual que 1.0. Lo que hacemos con esto es decirle que la escala máxima, es decir, el zoom máximo que puede recibir esta página es el 100%. Lo que estamos haciendo aquí es decirle al navegador que no permita que los usuarios, a partir de los gestos con los dedos, amplíen la pantalla o la reduzcan. Y para aún más potenciar esto, podemos escribir lo siguiente: user-scale, es decir, la escala de usuario, lo escribí mal, scale, ahí está, 0. Perdón, es escalable, no scale. User escalable 0. Y al poner 0 estamos diciéndole que esto no sea escalable. Es decir, vamos a, en el orden en el que pusimos los datos, vamos a decir que el ancho del área visible va a ser igual al ancho del dispositivo. El zoom inicial va a ser el 100%. La máxima escala va a ser de 100% y no vamos a permitir que el usuario haga zoom. En mi caso, voy a quitar estos dos datos porque creo que es respetuoso con los usuarios permitirle que hagan zoom si es que no alcanzan a ver algo. Bien, así que creo que es una buena idea dejarlo, pero en algunos casos tal vez te pueda ser útil y prefieras evitar que la gente haga zoom en la página. Así que, bueno, eso es la importancia de la etiqueta meta. Bien, vamos a ver cómo se está viendo esta página en el inspector de Google Chrome. Así que vamos a hacer clic derecho en inspeccionar elemento. Vamos a habilitar el modo dispositivo y vamos a comenzar a achicar esto. Ahí está. Entonces, originalmente mi pantalla en la cual estoy grabando este video es de 1280 píxeles, así que se está viendo bastante bien. Y a medida que voy reduciendo esto, vamos a ver que todavía se mantiene bastante bien y no hace falta que haga ningún cambio respecto al diseño del sitio todavía, así, de la página. Así que a medida que voy achicando, vamos a llegar a cierto punto que en este caso probablemente a esta altura, cuando llegamos a los 800 píxeles de ancho, la barra lateral ya comienza a quedar un poco estrecha con la cantidad de texto que tenemos acá, ¿cierto? Ya no resulta muy agradable leer solo tres palabras por línea. Así que vamos a aplicar un breakpoint o básicamente hacer una media query para que cuando lleguemos a un ancho de equivalente a 800 píxeles, la barra lateral se haga un poco más ancha y el área de contenido se haga un poco más angosto para que la lectura todavía sea amigable. Así que vamos a ir a mi herramienta para calcular las medidas desde píxeles a rem. Vamos a buscar los 800 y vamos a ver que son 50 rem. Bien, ¿y qué vamos a hacer en nuestro CSS? Vamos a buscar donde tenemos los elementos del layout, del contenido, y aquí lo tenemos. Área de contenido es todo esto. Entonces, cuando termine el área de contenido, vamos a crear un media query.
vamos a escribir @media. Vamos a hacer que este media query solo aplique a las pantallas y aplique solo cuando la pantalla tenga un máximo de ancho de 800 píxeles, que en este caso son 50 rem. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a modificar todo el área del contenido. Entonces copiamos todo esto, lo pegamos dentro del media query, lo ajustamos un poquito para que tenga el espaciado que corresponde. ¿Y qué cambios vamos a hacer acá? En área contenido no vamos a hacer ningún cambio. No vamos a cambiar el modo display de la columna de contenido ni la columna de sidebar, así que simplemente lo eliminamos. Tampoco vamos a cambiar el estilo del H2, ni vamos a cambiar el estilo del H3 del sidebar. Y lo único que vamos a cambiar es el ancho de la columna de contenido y la columna de sidebar. Así que todo lo demás lo podemos borrar. Entonces, cuando lleguemos a este punto, a los 50 rem, vamos a hacer que el ancho del área del contenido sea 60% y el ancho del sidebar sea 40%. Guardamos nuestro estilo, recargamos la página y revisamos nuevamente si esto se está aplicando. Entonces, vamos a ir achicando y vemos que la barra lateral todavía se ajusta como corresponde, pero cuando llegamos a un punto en donde la pantalla o el área visible tiene un ancho máximo de 800 píxeles, vamos a ver que pega un salto y el área lateral tiene un ancho más amplio para mostrar el texto y el área del contenido principal se reduce un poco, haciendo un poco más fácil la lectura de estos contenidos. Así que ya resolvimos ese problema que teníamos con la barra lateral. Así que sigamos reduciendo a ver si necesitamos hacer más cambios. Bien, vamos a seguir. Y cuando llegamos aproximadamente a los 640 píxeles, vamos a ver que nuevamente nos encontramos con el mismo problema. El área del contenido lateral nuevamente se hace muy angosto y en este caso sobre todo se hace muy angosto el área del contenido. Así que vamos a aplicar un nuevo salto para aplicar en este lugar precisamente. Así que vamos a ver a cuánto equivalen 640 píxeles y son 40 rem. Mira, qué cifras más cerradas nos salieron. Así que vamos a duplicar este mismo media query. Vamos a cambiar el valor por 40 rem. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que en lugar de cambiar el ancho de este elemento y este elemento, vamos a hacer que dejen de mostrarse como columnas y se muestren como bloques. Entonces que tengamos el área del contenido primero y luego el sidebar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a tomar nuevamente lo mismo que hicimos anteriormente, todos los estilos del área del contenido, lo vamos a poner dentro de este media query y vamos a ir haciendo algunos cambios. El primer cambio que vamos a hacer es que el área contenido, que tenía un display table, y la columna del contenido y el sidebar, que tienen un display table cell, vamos a modificar estos tres ítems para que ahora tengan un display block. Bien, así que vamos a hacer esto. Vamos a cambiar el display por block. Y en el caso de la columna de contenido y del sidebar, también vamos a unirlos para aplicar un mismo estilo. Y el estilo que vamos a aplicar es básicamente hacer que tengan un ancho del 100%. Bien, ahí está aplicado y vamos a ver cómo está funcionando dentro de nuestro navegador. Bien, entonces al achicar vamos a ver que al llegar a los 800 píxeles se amplía la barra del sidebar y cuando llegamos a los 640 nuevamente salta y pasamos a tener todo el contenido en una columna completamente ancha y luego tenemos debajo el área de sidebar. Voy a achicar esto un poco para que alcancemos a verlo todo en pantalla. Ahí está. Entonces aquí tenemos la barra lateral y aquí tenemos el contenido. Pero aquí pasa algo muy interesante. En la barra lateral teníamos una línea gris al lado izquierdo que ahora no está sirviendo a ningún propósito. Entonces tenemos que borrarla. Vamos a ver cuál es el atributo y aquí está, border left.
Así que vamos a copiar el estilo que aplicaba esa línea. Vamos a duplicarla porque vamos a hacer algo muy interesante. Como border left vamos a dejar none para que no tenga ningún border left, pero el mismo estilo que teníamos para el borde a la izquierda vamos a aplicarlo para que sea un borde superior, es decir, un border top. Vamos a ver qué ocurre cuando actualizamos esto y ahí vemos que está aplicando correctamente. Entonces ahora la línea de separación que teníamos acá la tenemos arriba. Bien, y con eso nuestra página, con solo unos 5 minutos que hemos trabajado, ya hemos hecho que nuestra página sea prácticamente en un 100% responsive. Ahora, vamos a hacer algún cambio adicional porque llegado a cierto punto, por ejemplo, cuando llegamos a los 500 píxeles, por ejemplo, o a los... Sí, probablemente a los 500 píxeles o a los 490, vamos a dejarlo en 500 para que sea una cifra cerrada. El espacio que dejan a los costados las imágenes alineadas a la izquierda o a la derecha se vuelve a reducir mucho. Así que para que cuando lleguemos al momento de mostrar esta página en celulares o en pantallas que sean inferiores a 500 píxeles, probablemente nos convenga hacer que las imágenes alineadas ya dejen de tener esa alineación y se centren. Así que vamos a hacer algo bien simple. Vamos a buscar cuánto equivalen en rem los 500 píxeles y son 31.25 rem. Así que vamos a copiar este media query, lo vamos a poner debajo de los estilos de alineación y como vimos los 500 píxeles equivalen a 31.25 rem, 31.25 rem, y lo que vamos a poner acá adentro son básicamente algunos estilos que sobreescriban estos estilos de alineación. Entonces vamos a aplicarlos a ambos al mismo tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a neutralizar el flote, es decir, vamos a hacer que no floten. Vamos a hacer que su margen sea de un EM arriba y abajo y automático a los costados para que esto quede centrado. Vamos a hacer que el ancho máximo en este caso sea de 100% y vamos a hacer que tengan un display block para que la alineación al centro funcione correctamente. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente y ahí vemos que está aplicando como corresponde. Ahora, también al llegar a este tamaño, probablemente el tamaño de letra nos quede un poco grande. Así que, ¿por qué no achicarlo en un 10% para que se pueda leer con mayor facilidad desde el celular? Esto no es algo que sea requerido, pero para dar una mejor experiencia al visitante creo que es una buena idea. Y como pusimos este media query debajo de los estilos generales, también podemos utilizarlo para aplicar estilo general al body. Así que vamos a escribir body y vamos a aplicarle un font size de 0.9 em. Vamos a ver si esto aplica correctamente. Y ahí está. Podemos ver cómo la fuente se achica un poco y hace que la lectura sea un poco más amigable. Bien. Y como puedes ver, nuestra página ya es casi completamente responsive. Si seguimos achicando esto todavía, vamos a encontrarnos con que todavía tenemos un detalle acá. Y el detalle es que al llegar a cierto punto, si bien la imagen del logo se ajusta al ancho de su contenedor, queda tocando los bordes y eso no es muy interesante o muy agradable a la lectura. Así que vamos a buscar dónde tenemos el logo. Así que vamos a buscar la cabecera y aquí está, cabecera H1. Y lo que vamos a hacer es seleccionar las imágenes que están dentro de la cabecera y simplemente vamos a aplicar un max width de 80%. Con esto vamos a conseguir que las imágenes de la cabecera, es decir, este logo principalmente, no se vea afectado en ningún caso al estar viéndolo desde una pantalla grande, pero a medida que esto se achica, si eventualmente llega a superar el tamaño de su antecesor o de su padre, nunca va a tocar los bordes y eso va a hacer que se vea bastante bien. Aunque de cualquier forma, probablemente nadie visite nuestra página con una resolución de 214 píxeles. Es interesante estar precavido y poder responder bien ante esas circunstancias. Bien, así que ya aplicamos los media queries, nuestra página ya es
responsive, lo que tendríamos que trabajar de ahora en adelante es hacer que el menú sea adaptable frente a ciertas circunstancias. Así que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, así que quédate atento y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, que tengas un buen día.